la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después a una temperatura no inferior a más 12 grados con una temperatura media exterior de. Siguiente. Anterior. Según el acuerdo ATP, los vehículos caloríficos de clase A deben permitir elevar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después a una temperatura no inferior a más 12 grados con una temperatura media exterior de menos 10 grados. Si el conductor de un camión observa que pierde velocidad al subir una pendiente, ¿cómo deberá proceder? Cambiando a una marcha más corta e intentando saltarse algunas marchas con el fin de reducir el número de cambios. En un camión, ¿qué es el cabeceo? Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. Anterior. Siguiente. ¿Cuántas clases de vehículos caloríficos se distinguen? 4. Siguiente. El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles distintos de los que autorizan los permisos de las clases D1 o de cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kg, diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. La norma general sobre la carga de bultos provistos de etiquetas de peligro distintas, ¿qué dice? Que no deben cargarse en común en el mismo vehículo. ¿Qué se debe tener en cuenta para poder realizar un transporte de mercancías? Las masas máximas permitidas. Si un conductor viaja en un ferry con acceso a una litera, a un lugar para hacerse cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera este tiempo? Tiempo de descanso. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera? Archivar la documentación de la empresa. En el transporte privado complementario de mercancías, ¿debe estar el conductor integrado en la organización de la empresa? Sí. Sí. Para designar la peligrosidad de un gas tóxico de la clase 2 se utiliza la letra T. ¿Cómo se nota el subviraje en un camión? El volante ofrece menos resistencia de lo normal. En un panel naranja de los que identifican un vehículo que transporta mercancía peligrosa, el número de identificación de peligro se indica en la parte superior del panel. Para poder calcular la carga útil de un camión es necesario restar la tara de su MMA. Siguiente. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada ocupando el mínimo espacio posible. Para el transporte de animales vivos, es necesario un certificado de formación en materia de protección de los animales durante su transporte. Sí, pero solo en el transporte de algunas especies animales. Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras. Sí, porque hay menores probabilidades de que se produzca un vuelco. Una vez que un vehículo cisterna que ha transportado mercancías peligrosas está vacío, debe llevar una carta de porte con la indicación vehículo cisterna vacío. Una cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior es una cisterna isoterma. De las siguientes actuaciones, ¿cuál no está recogida de forma general en el modelo de instrucciones escritas para el caso de un accidente o avería que suponga la paralización del vehículo? Encender un cigarrillo. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿para qué tipo de mercancías es obligatorio llevar una máscara de emergencia por cada miembro de la tripulación? Para mercancías con etiquetas de peligro 2.3 y 6.1. El acuerdo ATP no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo cisterna, donde deben fijarse las placas etiqueta en un contenedor cisterna que transporta mercancía peligrosa. En los dos costados y en cada extremo. La congestión viaria origina principalmente perjuicios económicos. Según se aumenta la velocidad de un vehículo pesado, aumenta también el consumo de carburante.
Sí, aumentando el consumo en mayor proporción que la velocidad. En el cuentarevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente de color verde, ¿qué indica? Es la zona de menor consumo. Entre los elementos complementarios que hay que revisar antes de iniciar un servicio, en un vehículo de transporte, no se encuentra el color uniforme de los equipajes. ¿Cuál es la primera actuación que debemos realizar ante un herido? Saber si está consciente. Aparaplegia consiste en la pérdida de capacidad de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el objetivo principal del aparato de control? Controlar de forma eficaz la normativa social en el sector del transporte por carretera. El fondo de las señales de uso específico en poblado que indican lugares de interés monumental o cultural, ¿de qué color es? Rosa. Debe ser revisado el nivel de líquido en el mando del embrague hidráulico. Sí, con cierta frecuencia. En la relación de un conductor con los clientes de su empresa, la atención debe ser rápida y personalizada. Según la normativa española, si la jornada excede de 6 horas se debe hacer como mínimo una pausa de anterior. Anterior. Según la normativa española, si la jornada excede de 6 horas se debe hacer como mínimo una pausa de anterior. 30 minutos. ¿Cómo se puede definir la enfermedad profesional? Aquella que presenta relación con una determinada rama de actividad u ocupación. ¿Cuál es la función de la formación continua para la renovación del certificado de aptitud profesional CAP? Actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio de su función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera y la racionalización del consumo de carburante. ¿En qué casilla o apartado de la declaración amistosa de accidentes se deben consignar, mediante una cruz, los detalles del accidente? En la 12. Para que el airbag tenga un efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, ¿es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad? Sí, siempre. El nivel del líquido refrigerante de un motor debe encontrarse entre el máximo y el mínimo. Al asistente de frenada de urgencia también se le llama VAS. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la presión de los neumáticos. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué mala práctica es la que causa con más frecuencia el desprendimiento de retina? Firme deficiente de las carreteras. 4. Cuando existan daños en los bienes, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación cubrirá hasta un máximo de anterior. 15 millones de euros por siniestro. Anterior. Sí. Llevar mal instalado el disco diagrama u hoja de registro de forma que no se puedan leer los registros, ¿es una infracción? Sí, es una infracción de carácter muy grave. El freno en el escape tiene como finalidad reducir el uso del freno de servicio. En caso de colisión frontal, ¿hacia dónde serán proyectados los ocupantes si han utilizado el cinturón de seguridad? Hacia arriba con una proyección hacia delante de la cabeza y absorción de la energía sobre todo por parte de la columna vertebral. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el aparato será reparado como máximo en un periodo de 7 días si está alejado de la sede central. ¿Qué produce el roce de los elementos de frenado sobre los discos con tambores de freno? Calor. ¿Cuál de los siguientes tipos de vehículos está implicado en un mayor número de accidentes de tráfico? Furgoneta. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no pertenece a la cadena cinemática del vehículo? Los amortiguadores.
¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al sistema neumático de frenos? El compresor de aire. Cuando se indiquen distancias en una señal de confirmación, ¿dónde se colocarán las cifras que las expresen? Después del nombre de la localidad. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada? Circular con una presión de inflado superior a la recomendada por el fabricante del vehículo. Los transportistas deben garantizar que los nacionales de países terceros que desean entrar en el espacio Schengen cuenten con un documento de viaje o, en su caso, con un visado. Sí, está recogido en el convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Sí. Una velocidad anormalmente baja puede provocar un incremento del riesgo. Sí, si distorsiona anormalmente el flujo de circulación de la vía por la que transita. ¿Cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada? Parar el motor en detenciones breves. Una señal triangular con el símbolo de un avión en su interior indica a los conductores el peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos. A mezcla de medicamentos y alcohol. Puede producir reacciones imprevisibles y difícilmente controlables por el conductor. Según la tercera ley de Newton, cuando un turismo choca contra una superficie rígida, ¿hacia qué lugar saldrán despedidos los ocupantes del turismo? Delante. ¿Qué factor puede disminuir las posibilidades de lesión al manejar cargas en el trabajo? Iluminación adecuada. Los diferentes bloques de tiempo se registran automáticamente en el aparato de control. Una vez que el conductor ha seleccionado el tipo de actividad que realiza. Todos los vehículos automóviles deben disponer de algún sistema de frenado que actúe por acción puramente mecánica. Verdadero. En el caso de que una rueda motriz patine se recurre a un sistema electrónico de bloqueo ASR, ¿sobre qué elementos actúa este sistema? Sobre las ruedas motrices y sobre el motor. Detecta el tacógrafo digital el régimen de conducción. Sí, distingue si las actividades se registran en solitario o en equipo. ¿De cuál de los siguientes factores no depende la demanda de potencia en las ruedas? De la seguridad pasiva del vehículo. ¿Qué puede decirse de la marca? Permite diferenciar los servicios respecto a los competidores. ¿Quién envía los datos de movimiento del vehículo a la unidad intravehicular del aparato de control? El sensor de movimiento. La velocidad a la que circule un automóvil influye en el consumo de carburante. Sí, a menor velocidad, menor consumo. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente comprobar el nivel del aceite? Cada día. ¿Qué es el freno motor? La utilización del motor para poder reducir la velocidad. En caso de avería, el plazo máximo en el que debe repararse el tacógrafo en ruta es de. Anterior. Una semana como máximo, si no se puede, regresar antes. Anterior. ¿Dónde está instalado habitualmente el sensor de movimiento del tacógrafo digital? En la caja de cambios del vehículo. ¿Cuál de las siguientes respuestas es incorrecta? El compresor de aire del circuito de frenado aspira aire de un depósito. ¿Puede una empresa de transporte remunerar a sus trabajadores en función de la distancia recorrida? No, si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera. En relación con los accidentes de tráfico, el índice de peligrosidad en España entre el 2000 y el 2005 ha descendido un 25%. ¿Cómo se debe colocar a un herido que dice no sentir las piernas? Boca arriba y situar alrededor del cuello ropa para inmovilizarlo. A mayor velocidad, es también mayor el consumo de combustible.
Sí, aumentando en mayor proporción el consumo respecto de la velocidad. De los que se indican a continuación, ¿qué elemento pertenece a un embrague de fricción en seco? El disco de embrague. ¿Cuál de los siguientes accidentes relacionados con el transporte se produce menos frecuentemente? Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo. ¿Qué puede incidir en una pérdida de atención durante la conducción? Consumir alcohol. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada delito contra la seguridad vial en el Código Penal? Robar un vehículo. ¿Cuándo se produce el par motor mínimo? Al ralentí. El principio de responsabilidad afirma que todo usuario de las vías públicas es responsable de sus actos y de las consecuencias que se deriven de los mismos. Anterior. El movimiento del pistón de un motor de combustión es lineal alternativo. ¿Cuál de los siguientes accidentes relacionados con el transporte se produce más frecuentemente? Exposición continuada a vibraciones. El consumo de carburante de un automóvil puede ser mayor de lo normal dependiendo del número de revoluciones por minuto del motor y la presión de los neumáticos. ¿Qué precauciones hay que tener con una batería convencional de las denominadas con mantenimiento? Rellenar de forma periódica solo con agua destilada. De los que se citan, ¿cuál está considerado un principio regulador de la circulación y la seguridad vial? El principio de precaución. De los siguientes elementos, ¿cuál es ralentizador del sistema de frenado? El freno eléctrico. Las letras P y N, una a cada lado de un aspa, ¿qué indican? Indican la proximidad de un paso a nivel. ¿Qué tipo de drogas producen efectos como la sedación, laxitud y vértigo? Depresoras. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no pertenece a la cadena cinemática? Los frenos. ¿Qué elemento engrana con la corona dentada del volante de inercia de un motor de combustión? El piñón del motor de arranque. Si el ángulo de caída de las ruedas delanteras es insuficiente, el desgaste de los neumáticos será más pronunciado por la parte interior de la banda de rodamiento. ¿Cuántas veces se podrá interrumpir, para llevar a cabo otras actividades, el periodo de descanso diario normal cuando se acompañe un vehículo transportado por transbordador o tren? Se podrá interrumpir un máximo de 2 veces siempre que no excedan en total de 1 hora. De los que se indican a continuación, ¿qué gases contaminantes salen por el tubo de escape de un automóvil? Monóxido de carbono. La parte del freno de disco que no gira se llama pastilla. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la conducción segura. Todas las respuestas anteriores son correctas. ¿Qué debe hacerse en el caso que se aparque el vehículo en una zona con riesgo de nevadas? Levantar los limpiaparabrisas. Siguiente.